parte va a ser una resistencia Thevenin, nada más, porque no tenemos fuentes independientes que puedan ser representadas por un voltaje Thevenin o una corriente Norton. Entonces, bueno, si no mal recuerdo, nos habíamos quedado en esto, estábamos viendo lo de aplicar una fuente de prueba. No recuerdo si nos dio tiempo de hacer este ejemplo. ¿Iniciamos este ejemplo o no? ¿No? ¿Ya no hicimos ningún ejemplo de aplicar fuentes de prueba? No, de eso no. Ok, bueno. Entonces vamos a tomar nota del circuito. Si vemos lo que les decía, en realidad esto es obviamente un segmento de circuito, porque un circuito construido así, pues jamás nos va a dar una señal de salida. Pero lo que estamos buscando, decíamos, es que realmente esto corresponda al circuito que queremos simplificar. Decíamos esos circuitos en los que dividíamos toda una red eléctrica y que teníamos un circuito A y un circuito B. Entonces podría ser el circuito A que queremos reducir y que en las terminales A y B vamos a conectar después pues el circuito B. Decimos aquí vamos a hacer la conexión. Y ese circuito B es el que podría incluir ya las fuentes independientes para poder formar todo el circuito. Entonces, si nosotros queremos simplificar nada más esa parte del circuito que nos ha quedado, bueno, en este caso vemos que está una fuente dependiente, lo que decíamos, las fuentes dependientes, cómo está la dependencia, debe de estar en ese mismo segmento de circuito la variable de control, en este caso Bx. El voltaje B1 es 2 veces el voltaje Bx y ese voltaje Bx está en esa misma parte del circuito que vamos a reducir. Entonces, bueno, lo que decimos, podemos aplicar una fuente de prueba y para determinar realmente, porque decimos aquí en las terminales, realmente lo único que vamos a encontrar es la resistencia Thevenin. No va a poderse determinar ni un voltaje Thevenin ni una corriente Norton. Si vemos, recordando cómo hicimos cuando teníamos, por ejemplo, fuentes dependientes, con circuitos con fuentes independientes también, cuando queríamos encontrar la resistencia Thevenin, eliminamos todas las fuentes independientes y podría ser el caso que si tenemos fuentes dependientes, entonces como esas no se eliminan, pues nos quedaría un circuito de esta forma. Entonces, algo así vamos a tener. Entonces, finalmente, cuando nosotros quitamos todas las fuentes, llegamos a una resistencia Thevenin. Si nosotros estamos quedándonos con este segmento de circuito, reducirlo va a ser llegar simplemente a una resistencia Thevenin que después vamos a conectar con el circuito B que se eliminó. Bueno, entonces vamos a aplicar una fuente de prueba de voltaje. Entonces tenemos una fuente de prueba de voltaje. Le vamos a aplicar un volt. Decía esto es por simplicidad, se aplica un valor unitario, pero incluso podríamos dejarlo sin ningún valor. Ahorita vamos a ver por qué.
Entonces lo aplicamos entre las terminales A y B. Aquí teníamos las terminales A y B. Entonces esa fuente se conecta justo en esas terminales. Y lo que vamos a calcular es la corriente IT, de manera entonces que esto nos daría la resistencia Thevenin calculada como el voltaje Thevenin entre, perdón, el voltaje de prueba entre la corriente de prueba. Entonces, bueno, en este circuito, como hemos elegido en la parte inferior la referencia, podemos ver en este nodo una variable de voltaje VA. En este nodo, dado que la fuente está conectada a la referencia, pues directamente tenemos aquí el voltaje de la fuente, que es 2Bx, entonces ya no necesitamos añadir otra variable. Y en este punto, sabiendo que todo voltaje de nodo es respecto de la Tierra, y lo vemos por esta rama, que la fuente está conectada entre ese nodo y la Tierra, pues realmente aquí lo que tenemos en este nodo pues es el voltaje de prueba. Decimos, ahí se va a fijar el voltaje de prueba porque tenemos ahí conectada la fuente de prueba. Entonces, bueno, establecemos la ecuación de nodo para BA y tendríamos las resistencias que están conectadas, R1, R2, R4, entonces multiplicamos por sus inversos. Ya tenemos todos los inversos de resistencias que están conectados a ese nodo. Y ahora nos vamos a los voltajes en los otros extremos. Sobre R1, en el otro extremo tenemos el voltaje de prueba, entonces menos BT entre R1. Y en el otro extremo de R2 tenemos 2Bx, entonces 2Bx entre R2. En el otro extremo de R4 es 0, entonces ya no hay nada más. Y como no tenemos ninguna fuente de corriente que nos inyecte o saque corriente, pues esto lo igualamos a 0. Bien, entonces si ya tenemos esto, aplicando los valores de las resistencias para R1, 1 ohm, para R2, 2 ohms y para R4, 1 ohm. Menos el voltaje de prueba, que decimos que tenemos aquí, entre la resistencia R1, que es de 1 ohm, menos 2 veces el voltaje Bx. Pero si vemos el voltaje Bx es en la resistencia R1, por lo tanto lo podemos sacar como la diferencia de voltajes en sus extremos. Viendo que el voltaje Bx se establece más positivo del lado derecho, entonces tenemos Bt menos el voltaje que tenemos en el otro extremo, que es BA. Y todo esto pues dividido entre la resistencia R2, que es sobre la que estábamos trabajando, y todo esto es igual a 0. Entonces, bueno, realmente el voltaje de prueba pues va a ser un valor conocido, entonces este término y este los podríamos pasar del lado derecho y agrupar todos los términos para el voltaje BA. Perdón. Entonces, bueno, multiplicando por 2 ohms para quitar primero todos los términos fraccionarios, multiplicando por 2 ohms, nos queda BA por 2 más 1 más 2. En el caso de BT nos quedaría multiplicado por 2. Y en el caso de BT menos BA nos quedaría ya desarrollando 2BT negativo más 2BA positivo. Y ahora sí agrupamos estos y este. Y estos pues los vamos a pasar del otro lado de la ecuación. Entonces nos va a quedar 7BA igual a 4 veces BT
Entonces el voltaje A es 4 veces VT entre 7. Si le damos valor al voltaje de prueba, diciendo que es de 1 volt, nos queda como 4 séptimos de volt, el voltaje VA. En un momento regresamos a esta parte. Ahorita lo voy a dejar así, dándole un valor. Entonces ya tenemos el voltaje A. ¿Para qué requerimos el voltaje? Bueno, si lo que queremos es determinar la corriente I de T, porque sé que la resistencia de Thevenin la puedo calcular como VT entre IT. Esta corriente IT está entrando a este nodo. Si yo conozco las corrientes en las otras ramas, puedo conocer la corriente IT por ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, lo que necesito es determinar qué corriente hay en esta rama, qué corriente hay en esta rama y qué corriente hay en esta otra rama. Vemos que las 3 ramas son ramas resistivas, cuya corriente pues aplicamos I de ohm, va a ser el voltaje que haya en cada una de esas resistencias dividido entre la resistencia misma. Pero para saber cuál es la corriente, necesitamos el voltaje y por ello estamos determinando cuál es. Observar, aquí tenemos VT, entonces sobre esta resistencia R5, como el otro extremo es 0, pues nada más voy a tener VT entre R5. Para la resistencia R3 tengo que es VT menos 2Bx. Entonces necesito saber cuánto es 2Bx. Y para la resistencia R1 tengo que ser el voltaje T menos el voltaje A entre R1. De ahí que necesito saber cuánto es VA. Ya lo estoy determinando aquí. Entonces, esa es la intención de determinar los voltajes para que, pudiendo establecer las corrientes, pueda encontrar cuál es la corriente de prueba que resulta cuando aplico la fuente de prueba. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, decimos, vamos a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo. Sé que está entrando esta corriente de prueba y establezco corrientes sobre las resistencias R1, le llamo la corriente I1, a R3 o la corriente en R3 le llamo la corriente I2 y sobre la resistencia R5 le llamo la corriente I3. Les pude haber llamado IA, I, B y C o de cualquier otra forma. No es necesario que haya una correspondencia de los índices con las resistencias, simplemente darle algún nombre para poder establecer la ley de corrientes de Kirchhoff y después determinar cada una de esas corrientes por ley de Ohm. Entonces, por ley de corrientes de Kirchhoff, la corriente IT está entrando, entonces decimos la suma de todas las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen, I1, I2 e I3. Y entonces tenemos que encontrar las expresiones para cada una de esas corrientes. La corriente I1, lo que decía, es el voltaje VT en este extremo, que sería nuestro voltaje más positivo, dado el sentido que estamos estableciendo para I1. El voltaje en este nodo sería más positivo, por eso decimos VT, menos el voltaje A que está en el otro extremo de R1, dividido entre R1. El voltaje T es de 1 volt y el voltaje A nos resultó de 4 séptimos de volt y todo esto dividido entre 1. Entonces, 1 volt realmente
corresponde a 7 séptimos de volt, menos 4 séptimos, nos quedan 3 séptimos ahora de amper, porque esos volts los estamos dividiendo entre ohms y nos queda en unidades de amperes para la corriente I1. Entonces ya tenemos la corriente I1 que pasa por R1. Determinemos ahora la corriente I2 que pasa por R3. Entonces I2 ahora nuevamente es el voltaje T en ese nodo menos el voltaje 2Bx y todo dividido entre R3. Entonces BT. Pero ya habíamos visto que Bx es BT menos BA. Por lo tanto, cuando nosotros aquí sustituimos que Bx es BT menos BA, pues tendríamos menos 2BT más 2BA, todo dividido entre 1 ohm. El voltaje de prueba es 1 volt. Aquí tenemos menos 2 veces el voltaje de prueba de 1 volt, pues nos da 2 volts. Y tenemos 2 veces BA. BA nos dio de 4 séptimos, entonces por 2 nos da 8 séptimos volt. En realidad esto correspondería a 7 séptimos menos 14 séptimos más 8 séptimos, todo de volts. Entonces son 8 y 7, son 15 séptimos menos 14, nos queda 1 séptimo, pero el volt dividido entre el ohm nos da la unidad de ampere. Entonces ya tenemos la corriente I2. Ya solo falta determinar la corriente I3 en la resistencia R5, pues que no es más que el voltaje BT que tenemos en este punto, el otro extremo es tierra. Entonces simplemente BT entre R5, el voltaje de prueba es de 1 volt y la resistencia R5 es de 2 ohms. Por lo tanto, obtenemos 1/2 de ampere. Y entonces ya hemos determinado las 3 corrientes, I1, I2 e I3. Entonces lo que hacemos es regresar a la ecuación de ley de voltajes de Kirchhoff y sustituir. La corriente I1 nos dio de 3 séptimos de ampere, la corriente I2 1 séptimo de ampere y la corriente I3 1/2 de ampere. Encontrando como un denominador 14, tendríamos 6 más 12, más 2 más 7, ¿no? Y esto nos da 15 sobre 14 amperes. Ahora bien, la resistencia de Thevenin, dijimos, es el voltaje de prueba entre la corriente de prueba que resulta al aplicar esa fuente. El voltaje de prueba es 1 volt y la corriente I de T es 15 sobre 14 amperes. Por lo tanto, bueno, pues la resistencia Thevenin nos queda de 14 sobre 15 ohms. Y con esto estamos encontrando, decía, el equivalente. Realmente todo el circuito que tenemos en las terminales A y B puede ser sustituido simplemente por la resistencia Thevenin. Lo que decía, en este caso, el circuito equivalente se forma únicamente por la resistencia Thevenin. No tiene fuentes independientes, no tiene fuentes independientes que fueran, por ejemplo, el voltaje Thevenin o
la corriente Norton según el circuito equivalente que quisiéramos escoger. En este caso no, decimos no hay de dónde salga un voltaje Thevenin ni una corriente de cortocircuito o corriente Norton, ya lo habíamos visto previamente. El voltaje del circuito abierto es cero y la corriente de cortocircuito es cero. Es algo así como decir, bueno, nuestro circuito equivalente Thevenin, perdón, en general está así. Este dijimos que es el voltaje a circuito abierto. Pero si sabemos que el voltaje a circuito abierto es cero, un voltaje cero se sustituye por un cortocircuito, entonces realmente en lugar de la fuente tenemos un cortocircuito y tenemos que en las terminales solamente obtenemos la resistencia Thevenin. En el caso de el equivalente de Norton, tenemos la corriente Norton. Entonces, como la corriente Norton es igual a la corriente de cortocircuito, y en este caso que no hay fuentes independientes, esta corriente de cortocircuito es cero, realmente equivale a que esto se sustituya por un circuito abierto, por lo que en nuestro circuito queda simplemente la resistencia Norton entre las terminales A y B, que ya sabemos que resistencia Norton y resistencia Thevenin son iguales, dan exactamente el mismo valor. Nada más le llamamos resistencia Norton cuando nos estamos refiriendo al equivalente Norton y resistencia Thevenin cuando se trata del equivalente Thevenin. Entonces, si vemos cualquiera de los dos casos, efectivamente llegamos a que todo el circuito equivale únicamente a una resistencia Thevenin entre las terminales A y B. Bien, aquí lo que hicimos fue aplicar un voltaje de prueba para determinar la corriente de prueba y con ello pues ya obtuvimos la resistencia Thevenin. Vamos ahora a aplicar a la inversa, vamos a aplicar como fuente de prueba una fuente de corriente y por lo tanto obtener un voltaje como respuesta. Pues vamos a determinar la resistencia Thevenin que hay entre las terminales A y B de ese circuito. Nuevamente tenemos una fuente dependiente, ahora es 2ix, sabiendo que 2 tiene unidades de ohms y que está bien especificado dentro del circuito, que tiene la corriente X y el sentido en el que circula o en el que es de considerar para sustituir en la fuente de 1. Bien, entonces vamos a aplicar una fuente de prueba, ahora vamos a aplicar fuente de corriente. Y si determinamos no determinamos, si aplicamos una fuente de corriente, lo vamos a encontrar como respuesta. Es un voltaje de prueba entre las terminales de la fuente, que en este caso corresponden a estos nodos, este par de nodos.
observar que se elige el voltaje de referencia en la parte inferior del circuito, en el nodo inferior. Ahí se establece el voltaje de referencia o tierra. Bien. Nuevamente, lo que decía, tenemos una fuente dependiente. En realidad, este 2 tiene unidades de ohms, era un voltaje. Y decimos esa corriente está perfectamente indicada en dónde circula esa corriente y en qué sentido. Entonces, bueno, pues vamos a resolver. Vamos a resolver nuevamente por nodos. Por simplicidad, porque aquí seleccionamos la referencia. Si vemos que al seleccionar la referencia, lo que tenemos aquí en este nodo es el voltaje de la fuente dependiente. Ahora bien, para la fuente de prueba, el voltaje VT, voltaje de prueba, es justamente en las terminales de la fuente, que en este caso coincide el negativo con la referencia y el positivo con este nodo. Por lo tanto, podemos decir que en este nodo está el voltaje de prueba, que es la respuesta, cuando se aplica la fuente de corriente IT o corriente de prueba. Entonces, pues ya el que realmente nos queda como desconocido es el voltaje que tenemos en este nodo. B1 de alguna manera lo vamos a determinar y el voltaje de prueba pues es un valor conocido que se establece con algún valor según lo que nos pide el circuito a esta fuente de corriente. Entonces, para el nodo BA, las resistencias conectadas son R1, R2, R3. Entonces aquí tenemos sus inversos o sus conductancias, como lo queramos ver. Y nos vamos a los extremos de las otras resistencias. R1 es B1, entonces menos B1 entre R1. El otro extremo de R3 es el voltaje de prueba, entonces menos BT entre R3. Y el otro voltaje o el voltaje en el otro extremo de R2 es 0. Entonces ya ni siquiera aparece, ¿no? Es 0 entre R2, pues es un valor de 0. Sustituimos los valores. Este R1 es de 2 ohms, R2 es de 1 ohm y R3 es de 3 ohms. Ahora bien, B1 es 2 ohms por IX. Entonces aquí estamos sustituyendo lo que es B1 tal como está en el circuito que depende de esta corriente IX. Entre la resistencia R1, que vale 2 ohms, y menos el voltaje de prueba entre la resistencia R3, que es de 3 ohms. Ahora bien, esta corriente IX de las variables del circuito, que vimos que realmente el único nodo que requiere una variable de voltaje es este nodo de acá y que lo tomamos con un valor BA, simplemente indicamos su variable y esa es la que vamos a determinar. Y X está por ley de dependiendo de esta resistencia R2 y dependiendo del voltaje BA.
Entonces tendríamos sustituyendo los valores. Bueno, ya lo había sustituido. Vamos a multiplicar por 6 ohms. Esto es, aquí lo que nos conviene es multiplicar por 6 ohms para eliminar todas las fracciones de la ecuación. Multiplicando por 6 ohms nos queda 3, 6 y 2, ¿no? Aquí está, 3, 6 y 2. Menos de lo que tenemos acá, que son, creo que me fui muy atrás. El valor de lo que tenemos aquí es, a ver qué es lo que tenemos. Que IX, es que me falta aquí poner, ¿no? IX en realidad es igual al voltaje A entre R2. Entonces esto es lo que tendríamos que sustituir aquí. Este 2 ohms con este 2 ohms se van a eliminar y nos va a quedar BA entre R2. Pero como estamos multiplicando por 3 y 2 ohms o 6 ohms, como lo quiera ver, nos queda de esta forma: 3 por 2 ohms por BA entre 1 ohm, que es la resistencia en la que se está dividiendo, menos el otro término, nos queda simplemente 2 veces el voltaje de prueba. Entonces de aquí tenemos todos estos términos de BA y aquí realmente tendríamos 6 menos 6BA, y aquí tenemos 3, 6, serían 9, 11, menos 6BA, aquí está 5BA, menos, ya nada más este término así solito, menos 2BT, y todo esto es igual a 0. Y por tanto podemos despejar el voltaje de prueba y decir BT es igual a 5 sobre 2 BA. Finalmente tenemos para este nodo el voltaje de prueba multiplicado por los inversos de estas resistencias conectadas al nodo. Entonces, uno entre R3 más uno entre R4. El otro extremo de R3 es BA, aquí está, menos BA entre R3. El otro extremo de R4 pues es 0, entonces adiós. Y en este caso, como estamos aplicando ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo, ya tenemos las corrientes en R3 y en R4. Ahora tendríamos que restarle de este lado la corriente IT, porque está entrando. Pero eso pasa del otro lado de la ecuación positiva y nos queda como igual a la corriente IT. Vamos a sustituir los valores de las resistencias. El voltaje de prueba que habíamos encontrado anteriormente es 5 medios de BA. Voy a regresarlo. Estaba, ¿no? BT es 5 medios de BA. Y en esta ecuación entonces cuando sustituimos BT es 5 medios de BA, la resistencia R3
es de 3 ohms, la resistencia R4 es de 2 ohms, menos VA entre R3, y ahora esto es igual a la corriente de prueba, que por simplicidad vamos a darle un valor unitario. Pues vamos a decir que la corriente de esa ecuación, la corriente de prueba, es 1 ampere. Bien. Si multiplicamos todo por, creo que eran 6, que nos convenía. Está aquí. Sustituyendo los valores, lo que decía, bueno, en este caso, lo que nos convendría sería multiplicar por 6 ohms. No, por 12, más bien, para que también se quite esto. Por 12 ohms. Entonces nos queda, el 2 se cancela con este de aquí. Vamos que esto sería algo de esta forma. Bueno, ahí ustedes lo revisan. Vamos a ir viendo. 12, con este 2 se cancela y nos queda 6. Y bueno, ya podremos dividir 6 entre 3 y entre 2. Entonces nos va a quedar nos queda 5VA por 2 más 3 menos 4VA, y ahora es igual a 12 volts porque estamos multiplicando por 12 ohms la corriente que teníamos. Entonces de aquí ya podemos obtener VA. Tendríamos 25VA menos 4VA igual a 12. En realidad 25 menos 4 serían 21. Entonces 12 entre 21 y dividiendo entre 3 nos queda 4 séptimos de volt. Para el voltaje A, que hicimos, nos interesa porque vamos a volver a hacer como en el caso anterior, que tenemos ahora un voltaje de prueba. Si conocemos este voltaje, ya podremos determinar la resistencia Thevenin. Pero el voltaje de prueba nos quedó 5 medios de VA. Entonces tenemos 5 medios, sustituimos el voltaje VA que obtuvimos, que es de 4 séptimos de volt,
y esto nos quedarían 20 entre 14 o 10 entre 7 volts. Y ya tenemos cuánto vale el voltaje de prueba ahí. Perdón, a ver si pueden hacer la corrección aquí. Dijimos en minúscula para decir que se refiere a una respuesta. Entonces, aquí tenemos voltaje de prueba. Entonces, por favor, sustituyan por minúscula porque es la respuesta para que en el resultado podamos identificar qué tipo de fuente aplicamos y cuál fue la respuesta que se calculó. Entonces, la resistencia Thevenin, aquí sí está correcto, es el voltaje de prueba, que es una respuesta entre la corriente de prueba que estamos aplicando con una fuente, y encontramos que el voltaje de prueba de respuesta es 10 séptimos de volt, aquí está, y sustituimos que habíamos dicho que vamos a suponer que la corriente de prueba es de 1 amper. Entonces esto pues simplemente nos queda 10 séptimos de ohm. Esa sería la resistencia Thevenin que estaríamos viendo en las terminales A y B. Bien. ¿Dudas entonces con respecto a estos dos ejercicios? Lo hicimos con fuente de voltaje y con fuente de corriente. Cuando nosotros aplicamos esto para determinar la resistencia de Thevenin, es exactamente igual. Vamos a llegar exactamente al mismo valor, ya sea que se haya aplicado voltaje de prueba o corriente de prueba. El valor es intrascendente. Si nosotros vemos, por ejemplo, en este circuito, si nosotros desde el inicio, por ejemplo, decimos que esta corriente de prueba va a ser de 5 amperes, por poner algo, entonces cada vez que yo tenga que sustituir en la corriente, sustituiré por ese valor. Entonces aquí, esta no. Bueno, esta no nos quedó. Pero aquí sí. Aquí sustituiríamos en lugar de 1 amper, diríamos 5 amperes. Entonces aquí serían 5 amperes. Y entonces obviamente aquí tendríamos 5 amperes. Pero obviamente este voltaje BT va a cambiar porque todos los valores que obtuvimos anteriormente cambian también. Cuando, déjenme ver dónde están. Por ejemplo, aquí tendríamos 5 en lugar de 1, tendríamos 5 amperes. Entonces aquí, este 12 realmente serían 60 volts porque son los 12 que estábamos multiplicando por 1, pues nos daban 12, pero ahora sería ese 12 multiplicado por 5 y nos daría ahora 60. Y esto pues obviamente aquí va a estar los 60. Y entonces obviamente cuando hagamos la división nos va a quedar 60 entre 21. Que podríamos volver a dividir entre 3. Esto sería 7. Y estos serían 20. Entonces ahora nuestro BA realmente sería 20 séptimos.
Entonces, este BA, decimos aquí en lugar de 4 séptimos, serían 20 séptimos. Entonces, cuando lo hagamos, serían 100 sobre 14 o 50 sobre 7. Y entonces aquí tendríamos 50 sobre 7 volts, pero dividido entre la corriente IT, que son 5 amperes. Si vemos, esto nos vuelve a resultar en los 10 séptimos de ohm. Entonces, observar con este resultado se obtuvo con una corriente IT de 1 ampere, y este resultado se obtuvo con una corriente de prueba de 5 amperes. Observamos que la resistencia Thevenin siempre es la misma, no va a cambiar con el valor de la fuente de prueba. Lo que vamos a tener es que cuando le cambiemos el valor, pues todas las otras variables se van a ir ajustando, de modo que al final, cuando obtengamos esta relación, pues siempre vamos a llegar al mismo resultado. En este caso, llegamos al resultado de 10 séptimos de ohm, que era el valor que también teníamos originalmente. Ok, entonces, ¿alguna duda? No, profesor. Entonces, continuemos. Ahora vamos a entrar al tema de potencia. Aunque ya lo vimos de alguna manera, pero vimos potencia en un valor de una potencia constante, es decir, nuestras señales de entrada ya fueran voltajes o corrientes con la respectiva respuesta, o con, por ejemplo, en el caso de las resistencias, nada más trabajando una señal de voltaje o una señal de corriente, pero con la resistencia para calcular su potencia, siempre llegábamos a valores que son constantes, que cuando veamos en el tiempo, ese valor de potencia siempre es el mismo. Ahora nos vamos a enfocar en potencias que pueden cambiar en el tiempo. Entonces vamos a considerar primero la conexión de dos redes, como está en el diagrama. Tenemos una red N1 del lado izquierdo y una red N2 del lado derecho. Bien, si observamos estas dos redes, N1 y N2, están conectadas a través de dos terminales, A y B. Cada una de las redes tiene dos terminales y esas terminales se conectan entre sí. Entonces, conectadas de esa forma, nosotros podemos ver entre ese par de terminales un voltaje VDT, es decir, un voltaje que cambia en el tiempo, que lo vemos entre las terminales A y B, decimos es el voltaje que hay entre estos dos puntos. Y por otro lado tenemos una corriente que cambia en el tiempo también y que la podemos ver, de hecho, o sea, nosotros establecemos arbitrariamente el sentido. Decimos en este caso que sale de la red N1 por la terminal superior
y a través de esta conexión pasa a la red N2 y pues sigue siendo la corriente IDT. Pasa por esa red N2 y retorna aquí, sigue siendo la corriente IDT, perdón, sigue siendo la corriente IDT, que va a regresar ahora por la terminal B hacia la red N1. Entonces lo que decíamos, bueno, este voltaje VDT y la corriente IDT las podemos ver desde cualquier red. Las terminales A y B son terminales de N1, pero también son terminales de N2. Entonces el voltaje VDT lo puedo ver en las terminales A y B de la red N1 o en las terminales A y B de la red N2. La corriente pues siempre se va a establecer en algún sentido. Aquí nosotros pusimos que sale de N1 y va hacia N2 y después retorna, o se podría poner en otro sentido y obviamente nada más es hacer el análisis considerando ese sentido. Con estas señales, ahora que ya cambian en el tiempo, ya no son voltajes constantes ni corrientes constantes. Entonces, con estas señales de voltaje y de corriente variables, la potencia que le llamamos instantánea, esta potencia instantánea se refiere a un punto en particular en el cual nosotros medimos la potencia. Entonces, con estas variables tenemos la potencia instantánea entregada por N1 y por lo tanto, como dada la conexión que tenemos, N1 estaría entregando una potencia a la red N2 y esta va a recibir esa potencia N2, la cual va a estar dada de la siguiente forma. En general, diremos que la potencia instantánea, es decir, que si evaluamos en cualquier instante, este resultado nos da que es el voltaje que cambia en el tiempo por ahora la corriente que también cambia en el tiempo. Si, por ejemplo, nosotros invirtiéramos el sentido de la corriente IDT, ahora entonces lo que nosotros tendríamos que la potencia que recibe, le voy a poner así entre comillas porque decimos estas nada más son suposiciones, la potencia que ahora recibe N2 va a ser el voltaje que cambia en el tiempo VDT por la corriente IDT, que decimos es esta que tenemos acá, pero con su signo negativo porque le estamos invirtiendo de cómo se dio en la realidad. Entonces multiplicamos el voltaje por la corriente IDT. Y esto simplemente nos queda menos el voltaje VDT por la corriente IDT. Entonces, si invertimos, lo que ahora vemos es que la relación de la corriente, si vemos, va de menos
a más, porque la corriente estaría fluyendo así. Entonces lo que tenemos, hacemos para N2, visto desde N2, es el voltaje de prueba por la corriente IDT con un signo negativo, es decir, está invertida. Entonces tenemos que es menos BDT por IDT. La potencia que recibe N2 en realidad es una función del tiempo, porque estamos viendo que es el voltaje varía en el tiempo y la corriente varía en el tiempo. Entonces, la potencia también va a variar en el tiempo. Entonces, en algún momento esa potencia, si estas señales están siendo a veces positivas y a veces negativas, pues lo mismo va a suceder con la potencia. En algún instante puede ser positiva o puede ser negativa. Vamos a suponer un instante T1 en el que evaluamos la potencia y resulta que en ese tiempo T1 la potencia es positiva. Esto lo que nos diría es que la red N1 entrega potencia. ¿Por qué N1 entrega potencia? Porque visto desde N1, aquí tenemos el menos y aquí tenemos el más, entonces la corriente está circulando así, va de menos a más. Ya habíamos dicho que la convención de signo pasivo nos dice que el producto de la potencia llevaría un signo menos. Y si la potencia tiene un signo menos, entonces es que se está entregando. Entonces N1 entrega potencia. Pero visto desde N2, que decimos así están las polaridades, la corriente va en este sentido, es decir, va de más a menos. Entonces, su producto es positivo y por tanto N2 está recibiendo potencia o disipándola. Obviamente al recibir potencia lo que hace es disipar esa potencia. Entonces eso es lo que tendríamos visto desde cada una de las redes. Vamos a suponer ahora otro instante T2 y evaluamos la potencia en ese instante T2 y vamos a suponer que nos dio un valor negativo. Entonces, en el instante T2, la potencia que se está viendo entre esos dos puntos es negativa. Entonces, lo que ahora nosotros tendríamos es que N1, visto de esta forma, estaría entregando, si seguimos manejando esto que va de menos a más, pero ahora, como estamos diciendo que la potencia es negativa, pues sigue entregando, perdón, entrega, pero ahora potencia negativa. Aquí en realidad no lo especificamos, pero N1 estaría entregando potencia positiva. Generalmente cuando nosotros decimos que se está entregando potencia, decimos entrega potencia positiva, pero con el signo nos dice si se entrega o se recibe. Ahorita aquí lo que vamos a ver es que son equivalencias entre, por ejemplo aquí, entregar potencia negativa, pues en realidad lo puedo ver como si se está entregando, lleva un signo menos. Y si además la potencia es negativa, entonces anularían esos signos y me daría una potencia positiva en la red N1. Ahora, en el caso de N2, estaría también recibiendo potencia, volvemos a que está fluyendo de menos a más, entonces seguiríamos diciendo que
le está recibiendo, pero como la medimos y nos dio negativa, entonces N2 recibe potencia negativa. Entonces, como el recibir implica un signo positivo, pero al medir la potencia nos da negativo, pues entonces eso es como que estemos haciendo lo contrario, que en lugar de recibir, se está entregando. Entonces, a eso es a lo que vamos a llegar a resumir. Recibir potencia negativa, vamos a suponer en N1, es lo mismo que entregar potencia positiva. Ujú. Y observen el cambio aquí para que sean equivalentes. Recibir, su contraparte es entregar. Pero aquí es negativa, entonces para que aquí lo podamos ver como que se está entregando, ahora es positiva. Si lo vemos de esta forma, entonces en el tiempo T2, la red N2 está entregando potencia positiva. Hemos concluido en la diapositiva anterior que N2 estaba recibiendo potencia negativa, pero si estamos viendo que ahora es intercambiar, decíamos aquí, estaba recibiendo potencia negativa. Ahora vemos que esto equivale a que N2 esté entregando, pero ahora potencia positiva. Si cambiamos una, tiene que cambiar la otra. Es decir, si de entregar se cambia a recibir, entonces vamos a cambiar ya sea positivo o negativo por su contraparte. Siempre. Entonces, bueno, para evitar las confusiones, porque puede ser un poquito enredado manejar todo esto, y podemos en un momento dado, poner los valores contra, darle el enfoque contrario. Se dice que N2 está recibiendo potencia y por lo tanto N1 está entregando potencia sin importar el signo de la potencia instantánea. Es decir, ya no nos vamos a fijar en que si se invierte la corriente o el voltaje o lo que sea. Establecemos el circuito de esta forma, es decir, las dos redes conectadas entre sí en estas dos terminales y suponemos que hay un voltaje y una corriente que fluyen de esa manera. Entonces, de esta forma nosotros diríamos la potencia para cualquiera de las dos redes es el voltaje que cambia en el tiempo por la corriente que también cambia en el tiempo. Entonces, como respecto de N2 vamos de más a menos, entonces para N2 siempre vamos a decir que está recibiendo potencia, porque está cumpliendo con la convención de que se va de a menos en la diferencia de potencial cuando vemos el sentido en el que fluye la corriente. Entonces N2 siempre va a estar recibiendo. Basándome en eso, digo que siempre va a estar recibiendo potencia. N1, por el contrario, tenemos las polaridades así. La corriente fluiría en este sentido, por lo tanto siempre iría de menos a más. Entonces, en ese caso, la corriente, perdón, la red N1 siempre vamos a considerar que está entregando potencia. Entonces siempre diremos N2 recibe, N1 entrega.
Puede ser en un momento dado que se entregue potencia positiva o potencia negativa. Entonces, esta red N2, decimos, siempre está recibiendo, pero puede ser en algún momento positiva o negativa la potencia. Y en el caso de N1, siempre está entregando. Si este está recibiendo positiva, entonces en este caso vemos que al estar entregando, lo que nos resultó fue una potencia negativa. Y el caso contrario va a ser que entregue potencia positiva. Entonces, con eso ya no estaríamos teniendo conflictos de que si N2 a veces entrega y a veces recibe, simplemente decimos N2 siempre va a estar recibiendo y N1 siempre va a estar entregando. Claro, bajo este esquema que estamos planteando. Cualquiera de las dos puede estar recibiendo potencia positiva o negativa, o en el caso de N1, entregando potencia positiva o negativa. Bien, cuando dos o más fuentes están actuando en una red, los voltajes y las corrientes que tenemos en la red pueden ser determinados para cada una de las fuentes actuando solas y sumando las respuestas. Esto es lo que ya vimos en la clase anterior, lo que decía. Por superposición determinamos el voltaje y determinamos la corriente. Y luego aplicamos la potencia diciendo el voltaje es la suma de las dos contribuciones y la corriente también es la suma de las dos contribuciones. Lo que desarrollamos en la clase anterior, que si desarrollábamos el producto, nos queda B1 por I1 más B2 por I2, pero luego dos términos en los que se combinan o mezclan las contribuciones. Contribución a voltaje de una fuente con la contribución de corriente de la otra fuente. Y algo similar en este caso, ¿no? Y que decíamos, por superposición, si lo aplicáramos directo, diríamos, esta es la potencia debida a una fuente y esta es la potencia debida a otra fuente y se acabó. Pero dijimos, no, ya lo vimos en la clase pasada. Ya no voy a entrar más en detalle. Entonces, bueno, esto ya también lo vimos, de las fuentes B1, la fuente 1 que nos genera el voltaje B1 o la contribución 1 y la corriente I1. Y luego para las fuentes B2, ay, entonces decíamos, la forma en que obtenemos las potencias es encontrando primero las señales tanto de voltaje como de corriente y ya luego sustituyendo. Bueno, eso lo vimos la clase anterior e hicimos un ejercicio. Bueno, como estamos hablando de potencia que cambia en el tiempo,
esa potencia puede ser positiva en algún instante o puede ser negativa en otro. Lo que importa en un momento dado para una red N1 o N2 es si esa potencia que se está entregando o recibiendo es, pues, saber precisamente esto. Si la red N2 está recibiendo potencia o está entregando potencia, porque el decir que cambie en el tiempo, pues no me ayudaría mucho saber que en algún momento dado entrega y en algún momento dado recibe. Entonces, como eso no me sirve de mucho para ver cuál es el comportamiento de la red N2, pues lo que manejamos, qué es lo que está pasando con la potencia en promedio. Entonces lo que hacemos es obtener la potencia promedio que en un momento recibe N2 y que entrega N1 en un periodo de señal. Estamos asumiendo que las señales de voltaje y de corriente son señales periódicas. Esto obviamente no aplicaría para señales que no son periódicas, pero pues eso ya implicaría otro tipo de procesamiento de la información. Entonces ahorita nos vamos a basar en las señales periódicas. Entonces, si nosotros queremos esto y queremos obtener el promedio, de esta forma denotamos la potencia promedio y decimos, pues sabemos que como todo, si nosotros queremos obtener el promedio de una función que cambie en el tiempo, pues lo que hacemos es establecer el periodo en el cual vamos a tomar todas las posibles contribuciones, es decir, realizar la suma de todos los valores, suponiendo una gráfica que está cambiando en el tiempo. Entonces lo que estamos haciendo para obtener el promedio es sumar todos los posibles valores que hay bajo esa curva. ¿Qué es esto? Integrar la función desde algún tiempo, no sé, voy a pensar que aquí empieza el periodo de la señal y voy a pensar que probablemente aquí terminara el periodo y entonces obviamente aquí otra vez empieza otra vez igual, ¿no? Entonces, en todo este intervalo de T1 a T2 es en el que voy a integrar, pero voy a dividirlo porque es como tomar la suma de todos los posibles valores y luego ver cuántas muestras tomé. Cuántas muestras tomé me lo va a dar la diferencia de los tiempos, T2 menos T1. Entonces, una vez que yo sume todos los valores que tengo, es decir, el valor aquí, el valor en este instante, en este y así sucesivamente, todos los valores sobre la curva los voy a ir sumando a través de esta integral. Y luego lo voy a dividir entre el número de muestras que estoy tomando para esa función. Ahora bien, la potencia instantánea sé que la obtengo del producto de dos señales. Una que es el voltaje entre las terminales de las dos redes y la corriente que se establece también entre esas dos terminales. Entonces, lo que tenemos, decía, es que esa diferencia de T2 y T1, pues es la longitud de un intervalo de tiempo sobre el cual nosotros queremos promediar la potencia instantánea. La potencia instantánea es la que nos da como una función del tiempo el producto del voltaje por la corriente.
Entonces, ahora nos iríamos a valores promedio y en base a eso decir qué está sucediendo con cada red, aunque sabemos que en algún momento pueden estar cambiando según el instante que evaluemos. Lo que vamos a decir es que si la potencia promedio es positiva, vamos a centrarnos ahorita en N2. Entonces, la red N2 ha recibido potencia en promedio. Se está recibiendo. En promedio podemos decir que está recibiendo potencia. Claro, decimos, sabemos que en algunos instantes lo que va a verse es que la red N2 entregaría potencia. Pero decimos, si el promedio es positivo, entonces vamos a decir que en promedio N2 recibe potencia. Si la potencia promedio es negativa, entonces ahora por lo contrario vamos a decir que N2 ha recibido potencia negativa en promedio. O lo que es equivalente, decíamos, invertimos las palabras a decir, en lugar de recibido, ha entregado potencia y observar que en los casos de que es positivo, porque aquí nosotros tendríamos que decir N2 ha entregado, en lugar de recibido, potencia y pondríamos positiva, como en este caso está negativa, en promedio. Pero el positivo, recordar que siempre podemos omitirlo y si no se está indicando explícitamente, lo podemos entender que siempre se trata de positivo. Entonces, en este caso, nos referimos a que N2 ha entregado potencia positiva en promedio, a menos que se especifique con la palabra negativo. Entonces, siempre que hablemos de potencia, nos referiremos a potencia positiva, a menos que sea este caso, ¿no? En el que sí se indica que es potencia negativa. Bien. Ahora, para lo que es la energía, si nosotros estamos trabajando con potencia y la potencia va a representar la rapidez de cambio de una energía en un elemento, pues esto lo podemos escribir de la siguiente forma. La potencia, que es el producto del voltaje por la corriente, sabemos que es la rapidez de cambio de la energía. Esto sería esta rapidez de cambio de la energía. Pero para hablar de rapidez, pues tenemos que referirnos a un cambio en el tiempo. Entonces, un cambio en la energía con respecto a un cambio en el tiempo es pues este cociente, la rapidez de cambio de la energía. Es cuánto o qué cambio, en qué cantidad cambia mi energía por una determinada cantidad de tiempo. Claro que eso procuramos hacerlo, esos cambios infinitesimales. Por ejemplo, en el caso de la variable tiempo, trataremos de que esos cambios sean infinitesimales para que podamos tener una mejor definición de la señal en general, de por ejemplo estos cambios de energía. Entonces, donde la energía se está expresando en watts por segundo, que es equivalente a un joule, es decir, la energía se expresa en joules. En este caso podríamos decir las unidades son watt por segundo para la energía y en general pues para el cambio de la energía.
Y este del cambio del tiempo, pues sabemos que su unidad será el segundo. Perdón, espérame. No, no es esto mal. Es esto mal. No, no, con razón me daba watts. No, no, más bien es esto. Ajá. No, más bien aquí es Joule. Sí, sí, sí. Joule. Ujú. El cambio en la energía por unidad de tiempo. Ujú. Bueno, entonces, bueno, lo que nos interesa es precisamente esta relación, porque es la que nos va a permitir en un momento dado, a partir de la potencia, calcular la energía. Tenemos la potencia es igual, decíamos, a la rapidez de cambio de la energía con respecto a cambios en el tiempo. Entonces, si nosotros de aquí multiplicamos por dt, la ecuación en ambos lados, nos quedaría el cambio de la energía es igual a la potencia por dt, pero la potencia la podemos ver como el producto del voltaje por la corriente. Uy, ya otra vez. No, ahí está. Y entonces si integramos, al integrar en ambos lados de la ecuación, tendríamos integrando aquí dw, obviamente como estamos eh, integrando con respecto a la energía, nuestros límites van a ser la energía en el instante t1 y la energía en el instante t2. Y acá, bueno, pues también integramos el producto de la potencia por el diferencial de tiempo, pero pues la potencia depende del tiempo y tenemos un diferencial de tiempo, entonces estamos integrando con respecto al tiempo. Por lo tanto, nuestros límites de integración son el tiempo t1 y el tiempo t2. Pero esa potencia en realidad la podemos sustituir por el producto del voltaje por la corriente. Entonces, tendríamos que la integral del cambio de la energía va a ser realmente igual a la integral del producto de B por I, integrándolo con respecto a t, en los, o en los límites de t1 a t2. Si nosotros resolvemos esto, bueno, pues es al integral de W es simplemente W evaluado de W o la energía en el tiempo T2 y evaluado en la energía en el tiempo T1. Entonces esto nos va a quedar simplemente como la diferencia de la energía en el instante T2 menos la energía en el instante T1. Y todo eso va a ser igual a la integral desde T1 a T2 del producto del voltaje por la corriente por el diferencial del tiempo. ¿Por qué aquí no hacemos la integral? Porque todavía desconocemos cómo son estas formas, cómo es la función del voltaje, no lo sé, todavía no la tengo definida, y cómo es la definición de la corriente tampoco. Entonces, por eso no puedo integrar. En este caso integré porque realmente al quedar la integral de la derivada de la energía, pues nos queda simplemente la energía. Y la energía se evalúa
en los límites de integración. Pero para el caso del lado derecho va a quedar expresado como la integral del producto de voltaje corriente. Bueno, ya nos estamos pasando de tiempo, entonces aquí le vamos a dejar por hoy. Entonces,